Muchos están pidiendo el resumen de Avengers Endgame, pero la película todavía no se puede conseguir, así que hay que esperar. Igual, para calmar la ansiedad, les traigo 3 Avengers así nomás para que vean que antes de Chris Evans, antes que Tom Holland y antes que Sherlock, hubo otros que interpretaron a estos simpáticos superhéroes. Empiezo. Esta es la historia del Tordo Raro, un doctor con una envidiable permanente y un seductor bigote. Y listo, eso es todo lo que tengo que decir sobre este personaje. No lo desarrolla mucho. No es agrandado, no tiene un accidente donde se rompe las manos, no viaja a China, no. Lo único relevante es que tiene un anillo que le dejó el padre. Nada más. Igual él no es tan importante como el villano, que es este coso raro con ojos. Él le habla a una tal Morgana y le dice: Che Morgana, ¿te acordás que hace 5000 años perdiste una pelea contra un mago re poderoso? Bueno, ahora tenés la oportunidad de vengarte porque el mago está más viejo y todavía no le pasó sus poderes a alguien más joven. Entonces Morgana viaja a nuestra dimensión e hipnotiza a una chica para llevar adelante su plan de venganza. Un plan que le llevó más de 5000 años planear. Oh no. ¿Ese era tu plan? ¿Encontrarte con el viejo en un puente y tirarlo? ¿Eso es lo único que se te ocurrió en 5000 años? ¿O te recolgaste y te acordaste recién en el último momento? Bueno, muchas preguntas. Lo único seguro es que ese que se cae no es el viejo. No les costaba nada disimular un poco más al doble de riesgo. Pudiste haber sido más sutil. Pero bueno, mal que mal el plan le funcionó. Sí, la pega se re preocupa porque mató a un viejo y eso la deja medio traumada. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Y así termina en el hospital del Tordo Raro. Igual ella no importa ahora. El que importa es el mago re poderoso. Porque viste que te dije que se murió. Bueno, te mentí. You lied to me? Sí, porque no está muerto. Todo lo contrario, está vivo. O sea, 5000 años para pensar un plan de venganza y ni siquiera te salió bien. Qué floja estuviste, bruja Morgana. La cosa es que el mago re poderoso va a visitar al Doctor Strange para pasarle los poderes porque él está débil. Solo puede usar su poder de trabar la puerta y el de dominar la mente cual Jedi. Ah, y el poder de seducirte cuando te da la mano. Good day. Afortunadamente el Tordo Raro cae en sus encantos y va a su casa, pero la Morgana lo quiere matar. Sí, hace que un micro intente atropellarlo, pero no puede. Y listo, no hace ningún otro intento. Sos la peor bruja del mundo, Morgana. El Tordo llega a la casa del mago que lo está esperando ahí, muy sensual acodado en la chimenea. Pero en realidad no quiere seducirlo, quiere decirle que él es el elegido para ser un nuevo mago superpoderoso y por eso el padre le dejó el anillo. El Tordo acepta y ahí se viene la escena super lisérgica donde el Tordo va a descubrir un mundo mágico. Now. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Cuestión que el Tordo empieza a descubrir que tiene 8 habilidades, tales como manejar los rayos, prender fuego cosas, saber todos los misterios del universo y la capacidad de poner siempre la misma cara en diferentes situaciones. Esta es su cara de estoy hablando con una paciente. Esta es su cara de tuve un sueño raro. Esta es su cara de me están diciendo que soy un mago re poderoso. Esta es su cara de estoy en un viaje astral. Y esta es su cara de enamorado. A todo esto, el coso con ojos caga pedos a Morgana por no hacer las cosas bien. Y ella da una explicación de por qué falló al matar al Tordo y por qué no probó de nuevo. I am still a woman. And the man attracted me. O sea, estuviste 5000 años, escúchame, 5000 años esperando tu venganza y no te vengás porque te gustó el cara de caca ese. Cualquiera, Morgana. Pero el coso con ojo le dice: mira Morgana, si no matás al Tordo este o al otro mago te agarro y te convierto en una vieja. Entonces Morgana va a lo del viejo y se cruza con Wong y juntos tienen una super batalla encarnizada.
una vez que lo mata Wong, lo va a buscar al viejo y juntos tienen una batalla más súper y más encarnizada que la anterior. Y una vez que lo mata el viejo, se encuentra con el Tordo Raro y tienen una batalla mucho más súper y mucho más súper encarnizada que la anterior. Al final, para sorpresa de nadie, gana el Tordo. Y después descubrimos que el viejo... Y estaba ahí, con cara de, mira la resaca que tengo. La cosa termina con el viejo dándose cuenta que el Tordo Raro se merece los poderes y se los da en una humilde pero bonita ceremonia. Y así el tipo se va y nos regala su cara de terminó la película. Otra película. Esta es la historia de Peter Parker, un señor maduro que nos quiere hacer creer que tiene 12 años. Él trabaja como fotógrafo en un diario, vive con la tía May y también trabaja en un laboratorio donde hacen experimentos con energía nuclear. Y en un momento están haciendo unos experimentos cuando una araña absorbe material radioactivo y después pasa lo que ya sabemos que pasa. Sí, la araña lo pica a Peter y a partir de ese momento empieza a experimentar cambios corporales como un sentido arácnido, la capacidad de trepar paredes, la capacidad de crear redes para no estrellarse contra el piso y el poder de deslizarse por las mesas. Ah, y la capacidad de caminar siempre medio agachado y alerta, porque supongo que el traje le debe quedar chico. Y bueno, eso nada más. No van a pretender que se ande balanceando por Nueva York. Es una película para televisión de los 70. Nah, les estoy mintiendo. You lied to me? Porque sí se balancea. ¡Uy! Igual lo lindo que tiene esta película es que Peter Parker al toque asimila que los poderes son por la picadura de la araña. Piensa, oh sí, seguramente cuando me picó esa araña radioactiva me dio poderes en vez de darme leucemia. Y al toque se hace un traje porque piensa, oh sí, me voy a convertir en un superhéroe en vez de ir al médico por si esto de la radiación empeora en algún momento. Y más rápido que el traje se hace los cosos que tiran telarañas porque piensa, oh sí, qué más seguro que andar balanceándome por la ciudad con unos cosos que inventé yo mismo. La cosa es que Spider-Man está re contento con sus poderes. Pero se le borra la sonrisa con la aparición del villano de la película. Me alegro de que te haga gracia, a mí no. Edward Byron, que seguramente ningún fanático de los cómics lo escuchó nombrar nunca porque no existe ni va a existir. Este tipo tiene como una maquinola que a través de un prendedor, unos botones, un radar y unos códigos simples puede controlar la mente de las personas. Y quiere controlar la mente de muchas personas para hacer algo malo, muy malo, como robar bancos y seguramente alguna que otra cosa. Cuestión que Spider-Man se infiltra en su guarida y tiene la primera pelea. Spider-Man contra 3 japoneses con palos. Dije, ¿la primera pelea? Bueno, tendría que haber dicho la única pelea, porque Spider-Man no pelea más. El resto de la película se rellena con escenas de gente vieja hablando. Mucha gente vieja, mucha charla de gente vieja. La película llega a su clímax cuando el villano le pone un prendedor a Spider-Man y lo hipnotiza. El viernes exactamente a las 12 subirá a la torre del Empire State Building. Y cuando oiga este sonido, saltará al vacío. Entonces el viernes Spider-Man se está por suicidar, pero aparece la salvación. Sí, la reja del puente. Si no fuese por la reja del puente, el mundo se hubiese ido a la mierda.
Felicitaciones, Reja del Puente, sos la verdadera heroína de esta película. Entonces Spider-Man destruye la antena salvando a toda la población y dejando al villano paralizado. La película termina de la forma más rara que puede terminar una película. ¿Cómo eres tú el único que puede retratarle? Fácil. Yo tengo fe. Última. La cosa empieza en la Alemania nazi, donde unos malvados militares van a usar un niñato para un experimento. Le van a inyectar un suero que dejó a este perro así, todo rojo. La cosa es que la doctora que inventó el suero no le gusta mucho la idea de que usen nene, y se escapa. No sé muy bien cómo la señora sale de la fortaleza nazi y tampoco sé muy bien cómo llega a Estados Unidos, donde va a volver a probar el suero con nada más, ni nada menos, ni nada más que Steve Rogers. Eres Steve Rogers, un chabón rengo que como es rengo fue elegido para que le hagan esta prueba donde lo van a convertir en un superhéroe. Así que, apretando unos botones por acá y girando una palanca por allá, empieza la transformación. Comienza inducción. Y todos los milicos ahí estaban re contentos porque salió todo bien, pero lo que la doctora no sabía es que eso... Sí, los nazis se infiltraron y le dispararon, y ella muere teniendo un orgasmo. Ahí el Capi adquiere múltiples habilidades, como tirar su escudo, o romper una pared de Durlock. Pero bueno, eso no es muy complicado. Y el poder de robar autos fingiendo que está enfermo. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Oye, ¿Qué haces? Otra vez. Espera, ¿qué estás haciendo? espera. La cosa es que los nazis van a tener un misil en la Casa Blanca y para detenerlo mandan al Capitán América sin ningún tipo de entrenamiento. Hubiera practicado un poco más. Tal vez un mes. Llega a la fortaleza nazi y se encuentra con el niñato del principio convertido en un tipo con el cráneo rojo. Y como era de esperarse, lo caga a palos al Capi. Y después, en vez de matarlo, que sería lo más lógico, lo ata al misil que va a ir a la Casa Blanca. Pero Red Skull, en vez de irse más lejos, que sería lo más lógico, se queda parado ahí y cae en la trampa más estúpida. Aguarda. 10. Escúchame. 2 pueden viajar por el precio de 1 y... Pero después saca un cuchillo y en vez de clavárselo en el ojo al Capi, que sería lo más lógico, se corta la mano. ¡Oh, mano voladora! Y el cohete se dispara. Pero a fuerza de patadas, el Capi logra desviarlo y no le arranca la cabeza a ese nene de pedo. El cohete termina en Alaska y por algún extraño motivo no explota. Pasan los meses, pasan los años y pasan las décadas y llegamos a los 90. Los yanquis ganaron la Segunda Guerra sin ayuda del Capitán América, a quien no fueron a buscar jamás y lo dejaron ahí tirado en Alaska. El niño que casi pierde la cabeza se convirtió en el presidente y Red Skull se hizo una cirugía en la cara y sigue siendo un villano. Medio de pedo, unos exploradores se encuentran al Capi y él se libera de su prisión de hielo. Y al principio está re contento, pero poco a poco se le borra la sonrisa, porque se da cuenta que su novia de su juventud está vieja y casada con otro tipo. Tenía 38 años. Y quería tener hijos antes de que fuera tarde. Nah, pobre tipo, lo reusaron para tener pibe nada más. Por otro lado, el Cabeza Roja está re caliente porque el Capi revivió. Sí, como si estas cosas pasaran. Entonces secuestra al presidente y manda a matar al Capitán América, que lo encuentran en Roma, no sé muy bien cómo. De lo que estoy seguro es que ese no es el Capitán América. Acá tampoco le pusieron onda al doble de riesgo. Pudiste haber sido más sutil. La cosa es que el Capi llega a la fortaleza nazi y rescata al presidente, y como él tiene unas inesperadas habilidades para la pelea, van a protagonizar la batalla final. Y como es batalla y como es final, es ultraviolenta. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. ¿Y ahora qué pasa? ¡Hey! ¡Hey, hey! ¿Y ahora qué pasará? El Cabeza Roja casi pierde, pero tiene un as bajo la manga: tirarle una silla al Capi, que afortunadamente él esquiva como un campeón.
Pero el Cabeza Roja tiene otro as bajo la manga que es mucho más efectivo, una ametralladora. Pero afortunadamente el Capi con unas piruetas innecesarias se hace con su escudo y se protege. Pero el Cabeza Roja tiene otro as bajo la manga, un piano de cola, que tiene un detonador con una bomba que va a destruir toda Europa. Buen plan, lástima que en vez de detonarlo, decide darle la espalda al Capi para mirar el horizonte. Habla por ti. La película termina con el Capi abrazando a la hija de su exnovia, así que bueno, pasará lo que tenga que pasar. Hay otras dos adaptaciones del Capitán América, una es del 79, que es mucho más extraña que esta. The girls, where are they? In a room under number 2 stack. They're all right. Y hay otra que es del 44, que no está tan mal hecha como estas otras dos. Así que si quieren algún día, resumo eso. Pero ahora, no. Bueno, nos vamos. Esto fue 3 Avengers resumidos así nomás. No te vayas acá sin pegar una me gusteada, y una suscribida, y una retuiteada, y una instagrameada, y una pipi. Seguime en Twitter que tengo Twitter, y seguime en Instagram que subo más o menos lo mismo de acá, pero en un minuto. Y así nomás. Y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches.